Hermanos queridos, bienvenidos para este estudio de la palabra de Dios. Vamos leyendo, estudiando, predicando, capítulo por capítulo, versículo por versículo de la bendita palabra de Dios. Ya hemos estudiado Génesis, también Éxodo, Levítico y ahora estamos en Números y esta ocasión el capítulo 10. Bien, en los capítulos 1 al 4 todo lo podemos resumir en una palabra: orden, organización. El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, entre 2.500.000 personas o 3 millones, no hay duda, salió un pueblo desordenado, en desorden. Y a lo largo de un año y un mes, Dios hizo que el pueblo tuviera una organización perfecta, armónica, y entonces continuaron su marcha a la tierra prometida desde el desierto de Sinaí o desde el monte de Sinaí. Capítulos 1 al 4 habían aprendido el orden. En el capítulo 5 se habla que el pueblo fue limpiado. Y en el capítulo 6 el pueblo fue consagrado. Y en los capítulos 7 y 8 ellos aprendieron a dar. Y también se le enseñó a cada uno su rol. Y en el capítulo 9 celebraron la Pascua. Que celebraban en la Pascua la salida, la libertad. Dios le preservó la vida a los primogénitos. Hizo que en cada familia de los israelitas se matara un cordero y untaron sangre tanto en los postes de las puertas como también en los dinteles. Y cuando en la noche pasó el heridor, pasó por encima y no murió en las familias israelitas ninguno de los primogénitos. No así en el pueblo egipcio, murieron los primogénitos y a la cabeza el primogénito de la casa de Faraón, que ocuparía su lugar en su trono. Decíamos que la palabra Pascua significa pasar por alto o pasar por encima. Y es lo que está sucediendo en nuestros días. En medio de tanto peligro, el Señor es quien nos guarda. No se dormirá el que guarda a Israel. Y si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Entonces Dios, en su amor, en su misericordia y con su poder, hace que el heridor pase por encima y nuestras casas y familias hasta ahora, por la gracia del Señor, no han sido tocadas, aún en medio del peligro y en medio de la inseguridad y de todo el mal que estamos viviendo, pero Dios es bueno. Y ahora en el capítulo 10 tenemos el tema: uso de las trompetas y la salida de Israel del Sinaí, del monte Sinaí. Hermanos queridos, en el capítulo 9 claramente se dice que el pueblo salía al mandato de Dios y se estacionaban. Jehová habló a Moisés diciendo: hazte 2 trompetas de plata, de todo lo que le regalaron los egipcios cuando salieron hace 1 año y 1 mes. De obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar. Ahí está el propósito: para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Miren lo que dice el verso 4. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti, le dice, ante ti, Moisés, solamente los príncipes y los jefes de los millares de Israel. Verso 3.
Cuando las tocaren las dos, toda la congregación se reunía delante de Moisés. Cuando, dice el verso 4, cuando se tocare una, entonces solo los príncipes, que eran 12, y más los jefes de millares, se presentaban delante de Moisés. La nube era para movilizar a los 3 millones, pero las trompetas era para una convocación interna, para que estén donde Dios ordenaba. En este caso, el liderazgo podía acercarse a Moisés. Hoy se les envía un correo electrónico o una llamada telefónica o un WhatsApp, pero en ese tiempo no, era la trompeta la que convocaba. Y dice el versículo 5, y cuando tocareis alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y cuando tocareis alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos, los que están acampados al sur, alarma tocarán para sus partidas. Esto era ¿por qué? Porque entonces la nube se movía y los campamentos tenían que avanzar. El de al oriente a la cabeza, Rubén el primero. Luego el campamento del sur. Allí estaba Rubén. Verso 7. Pero para reunir la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma. ¿Quiénes eran los que tocaban las trompetas? No podía tocar cualquier persona. Dice el verso 8. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo, eso estaba en el momento de tomar la tierra, el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por Jehová vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. Imagínense, hermanos, tremenda responsabilidad el uso de la trompeta. Porque alguien que no la sabía manejar bien, o por burla, o mofa, o queriendo hacer alguna broma, la podía tocar como si se tratara de una guerra. Y podían suceder cosas, un desastre. Y yo creo que la trompeta tiene que ver también con nuestra boca. La boca, la lengua que está dentro de la boca es un órgano pequeñito, pero se jacta de grandes cosas. Y dice la palabra del Señor que es muy difícil dominar la lengua. Porque así como un pequeño bosque es incendiado por un pequeño fuego y un enorme buque, una enorme nave es guiada por un pequeño timón, así toda nuestra vida y nuestro cuerpo está dirigida por la lengua, que es un pequeño órgano y se jacta de grandes cosas. ¿Cómo lo dice? Un momento busquemos. El libro de Santiago, vamos a buscar. Es un pequeño miembro, un pequeño órgano que se jacta de grandes cosas. Es jactanciosa. Busquemos nosotros Santiago, el capítulo 3. Dice el versículo 2, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos,
son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeñito, pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, la lengua no controlada por el Espíritu Santo de Dios. Es un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Y así también solamente los sacerdotes eran los que podían tocar la trompeta, porque un toque equivocado podía crear un caos. Y hermanos, en una iglesia el chisme puede destruir una vida, una familia, y puede destruir una iglesia. La murmuración, la queja. Y es con la ayuda del Espíritu Santo de Dios que podemos controlar este miembro pequeñito llamado la lengua, que siempre tiende a ser jactancioso. Dice el versículo 10: y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová, vuestro Dios. Había un programa establecido, había un manual de funcionamiento de la trompeta. Y nosotros tenemos un manual para que la lengua funcione. Y el manual es la Biblia, la palabra del Señor. Cuando uno compra un artículo mecánico o electrónico, siempre vienen con un pequeño librito, vienen con un manual de funcionamiento. Pero lamentablemente nosotros primero quemamos el aparato y de ahí revisamos el manual y decimos que nos equivocamos. Así es nuestra cultura. Quemamos el aparato y luego vamos a reclamar al que lo vendió, que nos vendió un aparato dañado. Pero hermanos, primero hay que leer el manual. Y una vez que leemos el manual, hay que seguir los pasos fielmente. Aquí tenemos nosotros en los versos 1 al 10 instrucciones para el uso de las trompetas, porque el mal uso de las trompetas podía crear un caos y hasta una mortandad. Era trabajo exclusivo de quienes, de los sacerdotes, como dice el capítulo 10, el versículo 8. Y tenemos que rogar a Dios que nos dé sabiduría para el uso de la lengua. Dice que se tocará la trompeta cuando el Señor venga. Busquemos en 1 Corintios, el capítulo 15 y el verso 52. 1 Corintios 15, 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados a la final trompeta. Y también habla de la trompeta Pablo en 1 Tesalonicenses 4, 16 al 18. 1 Tesalonicenses 4, 16 al 18. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto,
alentaos los unos a los otros con estas palabras. La importancia de las trompetas y la importancia de la trompeta que sonará al final. En segundo lugar, en los versículos 11 al 13, tenemos finalmente la salida de Israel del Sinaí a la tierra prometida. El Sinaí era un lugar desértico. Dice el verso 11, en el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, había pasado entonces un año y un mes desde la salida de Egipto, de la tierra de Gosén. La nube se alzó del tabernáculo del testimonio. Y cuando la nube se alzó, era señal inequívoca que el pueblo de Israel debía levantarse y comenzar a marchar. Y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí según el orden de marcha. Cuando salieron de Egipto, salieron en desorden. Pero ahora que había pasado un año y un mes, el pueblo de Israel tenía mucho orden. Yo creo, hermanos, que cuando una persona comienza la vida en Cristo, comienza con mucho desorden. No hay la menor duda, pues. Miren, el primer desorden suele ser que un hombre vive con 2 mujeres. Entonces tiene que poner en orden su vida. Por eso es que cuando una persona se arrepiente, no se lo bautiza enseguida, sino se espera que haya frutos dignos de arrepentimiento. Y un hombre que tiene a su esposa y la hace sufrir y anda con otra, convive con otra, le llaman la moza, no sé, o la compañera de camino, no sé. Pero, ¿qué tiene que hacer ese hombre que dice haber creído en Cristo? ¿Qué dicen ustedes? Debe de confesarle a Dios su pecado, confesarle a su esposa, pedirle perdón por haberle hecho sufrir, a sus hijos también, y debe de abandonar, romper con esa relación adúltera, o anda con una mujer ajena. Entonces comienza su vida en desorden, pero inmediatamente, ya en el primer año y un mes, pone todo en orden. Y un hombre con deudas que no ha pagado, lo buscan hasta para matarlo porque no ha pagado. ¿Qué tiene que hacer? Hablar con cada uno de los acreedores y decir: mira, ahora yo conozco a Dios y te voy a pagar. Tiene que por lo menos tomar una libretita de apuntes y decir: a este le debo 1,000, al de acá 10,000, al de acá 5,000, al de acá 7,000, y hacer un plan de pago. Porque imagínense el día de su bautizo, pensemos que lo bautizamos en la noche y viene el acreedor y dice: vea, dice cómo están bautizando eso. Ese me debe a mí, no me ha pagado. Y ese que están bautizando anda con la mujer, con la esposa de mi primo, de mi amigo. Yo conozco quién es ese. Entonces el bautismo público de esa persona, ¿qué sería? Un escándalo. Pero claro, hay muchos consiervos que dicen: no, creyó en Jesús y al agua. Dijo el eunuco: ¿qué impide? Lo que estaba diciendo es: yo no tengo impedimento. Pero hay personas que tienen impedimento. Hay algunos que en ese primer año están conviviendo con su mujer, pero no están casados. El que está conviviendo con su mujer o con su marido sin casarse, tiene que poner en orden esa relación, ¿verdad? Tiene que casarse. El matrimonio civil es válido, aprobado por Dios. Igual valor que el eclesiástico. El eclesiástico es para personas, para jóvenes solteros que nunca se han casado y que se han guardado. Ya los otros en el registro civil, y Dios aprueba eso. ¿Qué tiene que hacer entonces esa persona? Poner en orden.
Y si la persona vive peleada con tantos familiares, con tantos amigos, ¿qué tiene que hacer? Reconciliarse. Porque eso es muestra de un haber nacido de nuevo, de un arrepentimiento. Todo lo pone en orden. Y si robó, ¿qué tiene que hacer? Devolver. Pero ¿y si la casa la construyó fruto del cohecho o del soborno? Bueno, un hombre que había robado se convirtió, llamado Zaqueo, y devolvió lo que sustrajo. No era fruto de su trabajo. Hermanos queridos, por esa razón no muchos seguimos al Señor. Pero hay tantas iglesias hoy que se llenan rápidamente de personas y dicen las personas que han creído en Cristo y ya las bautizan, sin saber en absoluto cómo está su vida. El pueblo de Israel fue al desierto para ir a la tierra prometida en desorden. Pero cuando pasó 1 año y 1 mes, había entre ellos perfecto orden. Y entonces cuando la vida está ordenada delante del Señor, ahora la persona da testimonio público en su bautismo. Porque el bautismo es un testimonio externo de un cambio interno. Es el testimonio público de una transformación interna. La persona dice, antes mi vida era un desorden y ahora yo conozco a Jesús. Porque se ha puesto a cuentas con Dios y también con las personas a quienes ofendió. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva persona es. Nuevo hombre es, nueva mujer es. Las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo. Bien, había pasado 1 año y 1 mes, dice, y entonces, verso 12, y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí, vean ustedes, según el orden de marcha, según el orden, comenzaron su vida a la tierra prometida en desorden y ahora estaban en orden. ¿Cómo es una vida sin Cristo desordenada? Hermanos, yo me imagino que ustedes tienen su tiempo distribuido en un orden. ¿Habrá aquí alguna persona que no sabe qué va a hacer mañana? ¿Qué va a hacer a qué hora se levanta? 6 de la mañana, 5 de la mañana, de 5 a 6, de 6 a 7, hasta las 12. ¿A qué hora mañana es el almuerzo? ¿A qué hora la merienda? ¿Qué vamos a hacer en las primeras horas de la noche? Su lectura bíblica está en un orden. Mañana, ¿a qué hora es su horario de lectura bíblica? ¿A qué hora es su horario para orar? Mañana. Porque es orden. Y los padres que tienen a sus hijos pequeños o jóvenes que viven todavía y tienen el tiempo devocional, mañana, ¿a qué hora van a leer la Biblia? ¿A qué hora van a orar? O si lo hacen una vez a la semana, el día sábado, ¿a qué hora? ¿A qué hora? ¿A qué hora es? Para tener un horario para todo, ¿qué se necesita? Una palabrita es una palabra de 5 letras. ¿Cuál es? Orden. Nada más. Orden. Y los muchachos mañana, ¿qué van a hacer? ¿Qué tarea? ¿O van a dejar para el último momento? Es orden en el tiempo, orden en el manejo económico, orden del cuarto, orden del baño, orden del escritorio, orden para venir al templo, orden para evangelizar. Todo es en orden. ¿Y cómo debe de darse el tránsito de automóviles y motocicletas? En orden. En la ciudad en la que vivimos hay orden. En una palabra de 2 letras, ¿sí o no? No, no hay. ¿Quiénes? ¿Ellos son desordenados? ¿O nosotros también? Orden. ¿Son culpables las autoridades del desorden? En absoluto no. Cada ciudadano tiene que ser ordenado. Hermanos, y los creyentes somos caracterizados, nos caracteriza el orden.
A mí me agrada cuando gente que no conoce a Dios se refiere a esta iglesia como una iglesia ordenada. Hay orden. Orden en el manejo económico, orden para los cultos, orden para los misterios, orden para todo. ¿Y nos hace falta mejorar? Sí, 100 veces sí, tenemos que seguir mejorando, porque somos imperfectos y tendemos a ser desordenados. El automóvil tiene que estar ordenado. Sí, vale la pena tomarle una foto a su automóvil a ver cómo está por dentro. Principalmente cuando las hermanas conducen. ¿Cómo está el automóvil? Bueno, orden. La salida de Israel a la tierra prometida, dice, fue una salida en orden. Y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí según el orden de marcha. Y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Una hermana dijo, allí paró. No, el desierto se llama Parán. El desierto de Parán era una gran meseta, sigue siendo, es una gran meseta al sur de lo que llamamos nosotros el desierto del Negev. Y ahí en ese lugar, dice, la nube, salieron en orden y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Partieron la primera vez al mandato de Jehová por medio de Moisés. Al mandato de Jehová. Como él lo decía, lo dijo en el capítulo 9, los versos 17 hasta el 23. Al mandato de Jehová, la nube se levantaba, al mandato de Jehová, la nube se detenía. En cuarto lugar, tenemos nosotros, o en tercer lugar, ¿no?, la organización y el orden para la marcha, 14 al 28. La organización y el orden para la marcha. Veamos, repasemos el orden, porque de esto ya se habló en los capítulos 1 al 4. Acuérdense, hermanos, que eran como 3 millones de personas. Cada campamento como 750,000 personas. Y dirigir a todo ese pueblo por medio del desierto, eso solo Dios lo podía hacer. Dios y cada persona ocupando su lugar, su espacio, en orden. En esas ciudades muy grandes donde hay mucho turista, hay miles y miles de turistas. Entonces el guía va con una bandera y los 10, 15 o 20 turistas que van con ese guía tienen que seguir la bandera. Cada uno tiene que esperar su espacio y va explicando si van a un museo, cada monumento y cada pieza arqueológica, y ahí están. Y se mueve la bandera y ellos también van. Si se desprende la bandera, esa persona puede perderse y corre riesgos. Así que tiene que estar mirando la bandera. Y acá dice el verso 14, la bandera del campamento de los hijos de Judá comenzó a marchar primero por sus ejércitos. ¿Y quién era el príncipe de Judá? Habían pasado como 250 o 300 años y él se llamó Naasón, hijo de Aminadab. Estaba sobre su cuerpo de ejército. El primer campamento. ¿Qué tribus componían el primer campamento? Judá, verso 15, Isaacar, 16, Zabulón. Y miren, hermanos, lo maravilloso del orden. Después de ese campamento, como hacia el sur, allí estaban los levitas, dice el verso 17. Después que estaba ya desarmado el tabernáculo, se movían los hijos de Gersón y los hijos de Merari, que lo llevaban. ¿Qué llevaban los hijos de Gersón? Ellos llevaban las cubiertas. ¿Y qué llevaban los hijos de Merari? La estructura, los palos, las basas, las tablas. El campamento lo armaban y el campamento
lo desarmaban, el tabernáculo de reunión. Dice el verso 18, luego comenzó a marchar la bandera del campamento de Rubén por sus ejércitos. ¿Quién era el príncipe descendiente de Rubén? Elisur. ¿Y qué tribus eran parte de este segundo campamento? Verso 19, Simeón. Verso 20, Gad. Ahí estaba el segundo campamento. Dice el verso 21, luego de este segundo campamento de Rubén, comenzaron a marchar los coatitas, llevando el santuario. Ellos son los que llevaban los muebles delicados del tabernáculo de reunión. ¿Qué muebles? Estaban los del atrio, 2, el altar del sacrificio y la fuente de bronce. El altar del sacrificio donde se sacrificaban los animales y la fuente de bronce donde el sacerdote se limpiaba. Luego limpio entraba al lugar santo y allí estaban 3 muebles en su interior. Número 1, el candelero o el candelabro. Número 2, el altar de incienso frente a la puerta que da al lugar santísimo. Y número 3, estaba la mesa de la proposición, donde estaban las 12 tortas que eran cambiadas cada sábado para que el sacerdote o los sacerdotes pudieran alimentarse. Y también instalaban los muebles de dentro del lugar santísimo, que eran 2. ¿Cuál eran? El cofre de oro, el arca del pacto y la tapa que cubría el arca del pacto, llamado el propiciatorio. Desde allí Dios hablaba con Moisés. Hermanos, miren lo interesante. Detrás del campamento de Rubén o de Elisur, Simeón y Gad, dice el 21, luego comenzaron a marchar los coatitas llevando el santuario. Y entre tanto que ellos llegaban, los otros acondicionaron el tabernáculo. Lo acondicionaban en poco tiempo. He oído algunas personas que dicen días. De ninguna manera, hermanos. Era poco tiempo. ¿Por qué? Porque los que llevaban el tabernáculo eran una gran cantidad. Eran 22,000 levitas. 22,000 levitas. Entonces esos 22,000 eran los encargados de armar, desarmar y trasladar. Y por eso dice aquí que comenzaban a marchar los coatitas llevando el santuario, quiere decir el altar del sacrificio, la fuente de bronce, el candelabro, el altar de incienso, la mesa de la proposición, el arca del pacto y el propiciatorio. Y cuando ellos ya llegaban al lugar, la tienda ya estaba armada, porque cada uno cumplía con su rol. Un desastre que a mí me ha impresionado mucho es el hundimiento del Titanic, y he leído mucho sobre ese hundimiento. Todavía hay historias y parece que no se conoce lo que realmente sucedió. Una cosa sí es cierta, que los primeros salvavidas no había orden, hubo desorganización, porque creo que el barco tardó en hundirse como alrededor de 2 horas. Y había tiempo suficiente para evacuar, para sacar a toda la gente. Pero las personas que movían esas pequeñas embarcaciones salvavidas no eran diestros y se aturdieron. Embarcaciones en las que tenían que ir 50 personas, solo iban con 15 o con 20. No hubo orden, no estaban ellos bien ejercitados. Y otros dicen, no habían los botes salvavidas suficientes. Y se produjo ese desastre del que se ha hablado, se sigue hablando hoy,
y seguramente mucho tiempo. Pero eso no fue lo que pasó con el tabernáculo de reunión. Lo armaban bien, pero todo era solamente de colocar. No había tornillos que poner ni nada de esa cosa. Y armarlo era muy rápido, de tal manera que, dice el verso 21, cuando comenzaron a marchar los cuatitas llevando el santuario, y entre tanto que ellos llegaban, los otros, ¿qué pasa? Ya tenían el tabernáculo acondicionado. Es como cuando un departamento está preparado, todo listo. ¿Y qué hay que hacer? Ponerle los muebles. Y llega el camión y baja y se pone los muebles en la sala, y se instala la refrigeradora, la cocina, y se va a los cuartos y se instalan las camas. Con algunas personas diestras eso se lo hace en media hora o en una hora. Entonces los muebles solamente eran colocados en el lugar exacto. Porque oí unos comentarios que días para armar, no, pues serían unas 2 tortugas. No, eso era muy rápido. El campamento se lo armaba y se lo desarmaba, se lo llevaba. Aquí está diciendo, y entre tanto, y el entre tanto es, mientras ya los otros llegaban, ya alisaron el terreno, ya armaron la tienda, y entre tanto que ellos llegaban, ya pusieron solamente los muebles delicados dentro. Después comenzó a marchar la bandera del campamento de los hijos de Efraín. Este es el tercer campamento. ¿Quién era su líder, su príncipe? Un hombre llamado Elisama. En el verso 23, más Manasés. En el 24, más Benjamín. Y al norte, Dan. Verso 25, luego comenzó a marchar la bandera del campamento de los hijos de Dan por sus ejércitos, a retaguardia todos los campamentos. ¿Quién era su príncipe? Ahiezer, hijo de Amisadai, estaba sobre su cuerpo de ejército. ¿Quiénes componían este cuarto campamento? Aser en el verso 26 y en el 27 Neftalí. Dice el verso 28, este era ¿qué cosa? El orden. Hermano, si viene un terremoto, ¿por dónde usted va a salir? ¿Hay que correr? No. Tienen que salir las mujeres, los jóvenes, todos, y el pastor sale al último. Pero no se tarden mucho en salir, pues. Uno que no me ama va a quedarse lento, ¿no? Eso es como la posición adelantada. Yo no puedo de ninguna manera salir hasta que salgan todos. Pero hay que salir, no hay que angustiarse. Y dicen los especialistas que hay que salir poniéndose los brazos sobre la cabeza. Salir presurosos, pero sin empujar a nadie, confiando en el Señor. ¿A dónde se sale? ¿Cómo se le llama ese punto seguro? A un punto de encuentro, que es aquí saliendo a la mano derecha. A su mano izquierda tiene que salir, a la derecha no, porque allá hay una pared de hormigón. Para la parte posterior tampoco, hermano. La salida es hacia acá. Y bueno, si alguno se arriesga y quiere morir más rápido, también puede salir por acá. Ahí están abiertas las puertas, con tal que esté bien con Dios. Pero se necesita orden. Orden. Eso dice el versículo 28. Este era el orden de marcha de los hijos de Israel por sus ejércitos cuando partían. ¿Quién enseñó este orden? Dios. ¿Usando a quién? A Moisés. Hermanos, en cuarto lugar, Moisés invitó a su cuñado para que lo acompañe en el desierto, en el viaje a la tierra prometida. La invitación de Moisés a su cuñado Obab, no Obama, esa es otra persona, Obab, 29. Entonces dijo Moisés a Obab, hijo de Reguel,
Tiene diéresis, ¿verdad? No es Reguel, sino Reguel, como Wittin. Bien, este Reguel es el mismo Reuel y es el mismo Jetro de Éxodo 18. Es el suegro de Moisés, porque este le dio a su hija como mujer a Moisés. ¿Cómo se llamaba ella? Séfora. Bonito nombre. Entonces dice que él era madianita y era su suegro. Y dijo: nosotros partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho, yo os lo daré. Ven con nosotros y te haremos bien. Hermanos, te haremos bien, esto es una cosa buena. Yo creo que cuando uno viene a un estudio bíblico, ¿qué debe decirle al vecino? Ven con nosotros. ¿Por qué? Porque te haremos bien. Ven con nosotros, ven conmigo. Miren cuántas cosas sucedieran si cada miércoles viniéramos con otro, si cada domingo viniéramos con otro, o viniéramos con una familia. Bueno, aquí hay hermanos que siempre están viniendo con otros. Ven con nosotros y te haremos bien. Porque Jehová ha prometido el bien a Israel. Ven con nosotros, Obab. Él vivía en Madián. Y él le respondió: yo no iré. Así cuando uno invita al templo dice: no, yo no voy, porque yo voy acá a una capilla. A mí me gusta, dice, en físico ver, tengo mi santito y lo quiere tocar. Ven, que te haremos bien. Yo no iré, dice, sino que me marcharé a mi tierra y a mi parentela. Pero después sí fue por lo que dice el contexto. Y él le dijo: te ruego que no nos dejes, porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto, y nos serás en lugar de ojos. ¿Qué les parece, hermanos, esto? ¿Necesitaba Moisés a Obab o no lo necesitaba? ¿Qué dicen ustedes? ¿Y la nube? ¿Y la nube? La nube era lo que lo dirigía a Moisés. Y la columna de fuego es como cuando Dios ya nos ha sanado y la mujer le dice al marido: mira, dice, con todo andaste un examen para ver si estás sano o no. Anda, yo te digo que vayas. Dice la persona: oraron por mí, me siento perfectamente bien, estoy saludable. Y la mujer le dice: pero con todo, ándate aquí al frente, hazte unos exámenes. Y entonces, este Moisés no tenía necesidad de Obab. Y más cuando dice: ven y nos serás en lugar de ojos. Pero si, y la nube del Señor que estaba allí, estaba el Señor. Y dice: yo sé que Dios va ahí en la nube, pero con todo vete conmigo. Bueno, por esa razón Moisés también, un hombre como nosotros, y nos serás en lugar de ojos. Ahora, Moisés había andado por esos lugares 40 años pastoreando las ovejas de su suegro Jetro, y él conocía bien. Y si no conocía bien, no había problema. Ahora hay un aparato electrónico, ahora la ciencia ha aumentado tanto y hay un GPS, ¿verdad? Y usted puede ir a la ciudad más intrincada, más difícil del mundo, y con ese aparato se dirige perfectamente bien. A mí me da alegría ver a los jóvenes, que los jóvenes son bien ceñidos a la tecnología. Y ellos le hacen caso al GPS. Yo veo que ya van por un lugar que me parece peligroso y ellos avanzan, porque van siguiendo eso. Y si un joven sigue un GPS, ¿por qué no seguir la nube? Pero dijo Moisés: vamos, Obab. No lo necesitaba. Pero lo bueno es que le dice: ven, porque te haremos bien. Ven y nos serás en lugar de ojos. ¿Y qué estaría diciendo Dios en ese momento?
Y si vienes con nosotros, cuando tengamos el bien que Jehová nos ha de hacer, nosotros te haremos bien. Y se nota que lo convenció a Hobab y fue. Y dice verso 33, así partieron. Así siguieron porque Moisés se nota que lo persuadió a su cuñado para que lo acompañe. Hermanos amados, la compañía de Dios es suficiente, la presencia de Dios en nosotros basta. El que tiene a Cristo lo tiene todo, y el que no lo tiene, le falta todo. Todo lo tenemos con Él. Dice, vamos orando a Dios para que Dios nos acompañe. ¿Cómo que nos acompañe? Si Él vive dentro de nosotros en la persona del Espíritu Santo. Que nos acompañe. No solo que nos acompaña, sino que vive. Cuando una persona confiesa sus pecados, se arrepiente, el Espíritu Santo viene a vivir a su vida. ¿Y dónde vive Cristo el sanador? ¿Dónde vive? En mí. El médico divino vive en mí. ¿Y por qué no vamos primero a Él y le pedimos que Él nos sane y que Él nos ayude? Bueno, Moisés quería a Hobab. ¿Y cuál es su Hobab? ¿O cuál es mi Hobab? Y en último lugar, la partida del Sinaí, cuando Jehová se levantaba, lo último ya. Dice el 33, así partieron del monte de Jehová, camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová, que fue delante de ellos, camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso, donde la nube se detenía. Y la nube de Jehová iba sobre ellos de día, desde que salieron del campamento. No Hobab, sino la nube y la columna de fuego en la noche. Cuando el arca se movía, Moisés decía, hay una canción de levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Cuando salimos del templo y vamos a nuestra casa, vale la pena que hagamos esta oración. ¿Cuál es la oración? Levántate, oh Jehová, y sean dispersados los vacunadores, y sean dispersados los enemigos, los que quieren asaltarnos, hacernos mal. Levántate, oh Jehová, y sean dispersados. Cuando vayamos por un lugar peligroso, decir, Señor, dispérsalos, guárdame, cuídame. Yo creo que el Señor nos protege en todo momento. Levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, la nube decía, vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. Está el versículo 35, es una oración apropiada de todo creyente. Es una oración apropiada. ¿Cuál es la oración? Levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos que procuran el mal de mí y el mal de mi familia, sean dispersados. Porque ellos iban por el desierto, por lugar peligroso, muy peligroso, pero Dios los guardó hasta que los introdujo en la tierra prometida que fluía leche y miel. Hermanos queridos, en este peregrinaje que ustedes y yo vivimos, Dios nos ha guardado hasta aquí y Él lo hará hasta el día que nos muramos. Amén. Muy bien, vamos a estar de pie. Los que estaban dormidos ya pueden levantarse. Levántate y ya puedes despertar. Más con este calor muy lindo. Entonces vamos orando al Señor. Estemos todos de pie y oremos a Dios. Acá es, levántate, oh Jehová. Amado Dios, a ti nos acercamos por Jesucristo, nuestro único Salvador. Gracias
muchas gracias por el estudio de Números, el capítulo 10. El uso de las trompetas y la salida de Israel del Sinaí. El pueblo entró al desierto en desorden, pero había pasado 1 año y 1 mes y ahora había un extraordinario orden, porque el pueblo de Dios es un pueblo ordenado, es un pueblo que te ama, es un pueblo que vive santamente. El pueblo de Dios es un pueblo organizado. La iglesia no es una organización, la iglesia es un organismo vivo, pero es un organismo organizado. Y ayúdanos, Señor, para que nuestra vida esté en orden, nuestro matrimonio en orden, la economía en orden, nuestros dones y talentos en orden. Señor, que todo lo que hacemos cada día esté dentro de un horario, que no desperdiciemos el tiempo, porque el tiempo no se lo puede recuperar. El tiempo perdido, perdido está. Ayúdanos, Señor, como dice tu palabra, a aprovechar el tiempo porque los días son malos. Y no necesitaba Moisés a Hobab, su cuñado. Está bien que lo acompañara para que también tomara posesión de la tierra prometida, tierra que fluía leche y miel. Pero no era Hobab, era Dios, era Jehová allí en la nube en el día y Jehová en la columna de fuego, la que los dirigía día y noche. Pero así somos, Señor. Y bueno, cuando la nube se levantaba, el pueblo también se levantaba y partía. Y Moisés exclamaba y oraba: levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos. Señor, por donde vamos o vayamos, dispérsalos. Dispersa esas personas que maquinan contra nosotros y contra todo fiel creyente. Y oramos, Señor, que estas personas que se han vuelto tus enemigos y que viven de espaldas a ti, te puedan conocer a ti como el único Salvador. Porque salvación hay para todos. Cristo murió por todos en la cruz, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos queridos, hagamos la firme promesa de movilizarnos de acuerdo a su voluntad. El pueblo de Israel partía cuando la nube se movía y el pueblo de Israel se estacionaba, acampaba cuando la nube se detenía. Así también digámosle al Señor: Señor, que yo haga tu voluntad. Si es tu voluntad, mañana iremos a tal ciudad. Si es tu voluntad, compraremos una casa. Si es tu voluntad, los que son solteros se van a casar. Si es tu voluntad. Que no tomemos decisiones unilaterales. Y oramos por nuestros amigos. Amigos que están aquí de pie. Díganle al Señor: Señor, yo me arrepiento de todos mis pecados. Sé que moriste por mí en la cruz del Calvario. Lava mis maldades, limpia mi mente, limpia mi corazón. Lávame con tu sangre preciosa. Dame tu Santo Espíritu y ayúdame a vivir una vida nueva desde hoy. Esto te ruego en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a vivir de tal manera que se vea que nos hemos vuelto a ti. Gracias por tu palabra que permanece para siempre. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, tomen asiento, que el Señor les bendiga, y a los hermanos y amigos que se han conectado con nosotros en este horario, Dios los bendiga.